El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, se llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La enseñanza que la Santa Escritura nos ofrece el día de hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la primera lectura, el Espíritu de Dios habló por la boca de un doctor de la ley llamado Gamaliel. Si bien el Sanedrín había decretado dar muerte a los apóstoles, Gamaliel, lleno del Espíritu Santo, pronunció algo que definitivamente debemos de aprender todos y cada uno, sobre todo cuando se trata de emprender algo. Si lo que vamos a emprender viene de inspiración de Dios, entonces solamente Dios es el único que podrá poner término. Pero si lo que emprendemos forma parte de nuestra humanidad, forma parte de nuestro deseo, entonces tarde que temprano caducarán nuestras intenciones y con ello también nuestras obras. Por eso, este es un aprendizaje de vida que lo debemos llevar bien arraigado en nuestra alma, pero también en nuestras obras. Muchas veces nos acongoja de modo demasiado el hecho de que si lo que haremos tendrá cierta trascendencia, o sobre si lo que nos hacen a nosotros también llega a tener cierta trascendencia. Es que sabiamente Gamaliel dice: si esto es de Dios, perdura. Si esto es de Dios, trasciende. Si no es de Dios, tarde que temprano, ahí va a quedar todo. Y esto lo debemos aplicar en cada una de las cosas de nuestra vida. Y para evidencia de que las palabras de Gamaliel son certeras, ahí tenemos
a la iglesia de Cristo, que en medio de persecuciones, en medio de dificultades, sigue dando fruto abundante. Es que simplemente debemos entender que cuando Dios dice sí, es sí, y cuando Dios dice no, es no. Entonces, como nosotros somos caducables por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de no ser Dios, eso querrá decir que lo único que tiene trascendencia, las únicas obras humanas que tienen trascendencia, son todas las obras humanas que se fundamenten y se desarrollen desde la gracia de Dios, que es el principio y es el fundamento de todo lo trascendental. Y es así que nosotros, cuando tenemos en cuenta que Dios verdaderamente sale a nuestro encuentro para llevarnos a la trascendencia, para darnos vida eterna, cuando nos cae el 20, como decimos los mexicanos, cuando nos cae el 20 de eso, entonces no queda otra alternativa más que afianzarnos bien de Dios. Hoy en el Evangelio hemos escuchado el episodio de la multiplicación de los panes y cómo la gente seguía al Señor Jesús, pero es que la gente, así como seguían al Señor Jesús porque sabían que el Señor Jesús les iba a dar pan, el Señor Jesús les iba a saciar su hambre, e inclusive se iban a tomar el atrevimiento de proclamarlo rey, porque sabían que con él iban a estar seguros, iban a estar estables. Es que la verdad es que nosotros no podemos estar estables si no buscamos al Señor. Inclusive muchos, aunque buscan al Señor Jesús de modo para satisfacer su propia conveniencia, también el que sigue al Señor desde su corazón, no desde la conveniencia, sabe perfectamente que necesitamos de la ayuda del Señor, y todo aquello que el Señor haga en nosotros es aquello que nosotros podemos considerar que nos traerá vida eterna. El Señor nos alimenta con el pan que Él mismo multiplica. Y de esta multiplicación de los panes, que sobraron 12 canastos, sigue sobrando cada día en la Santa Eucaristía, sigue sobrando, y si sigue multiplicando el pan de cada día, solamente que el Señor ya no nos alimenta con el afán de que nuestra hambre tenga cierta caducidad, sino que el Señor nos da más hambre de Él para que lo sigamos buscando. Y gracias a esa hambre que tenemos de Dios, es lo que nos motiva a hacer las cosas que verdaderamente trascienden. El Señor Jesús lo deja en claro, que el que coma de este pan ya nunca más tendrá hambre, el que beba de su sangre ya nunca más tendrá sed. Lo deja en claro, porque solamente el Señor sacia la misma hambre que Él provoca. Y solamente en Dios encontramos nuestra saciedad, y solamente en Dios encontramos nuestra perpetua satisfacción. Pero qué maravilloso es este gran invento de Dios, el que todos los días, hasta el día de hoy, nos siga dando de este pan, porque este es un pan que transforma, este es un pan que cristifica.
todos y cada uno de nosotros nos cristificamos cada vez que comemos de este pan. Y así como nuestro alimento cotidiano, como ese alimento de todos los días que desayunamos, almorzamos, cenamos, gracias al gran milagro del metabolismo, llega a formar parte física, sensible, tangible de nuestro propio cuerpo. También este pan que nos da la vida eterna, también lo comemos como comemos el alimento ordinario. Y este pan que es extraordinario, este pan que nos da la verdadera vida, este pan también forma parte no solo de nuestra alma, sino también forma parte de nuestro propio cuerpo. Nos cristificamos. ¿Cuánta verdad hay que nosotros nos transformamos en lo que comemos? Y es verdad. Cada célula, cada elemento de nuestro cuerpo, por el milagro del metabolismo, y digo que es un milagro porque si supiéramos cómo funciona el metabolismo de nuestro cuerpo, nos quedaríamos sorprendidísimos. Gracias al metabolismo, verdaderamente los nutrientes de lo que comemos llegan a formar una identidad con nuestro propio cuerpo. Así también, al ser conscientes que comemos la carne de Cristo, que bebemos la sangre de Cristo, verdaderamente también nosotros nos cristificamos, haciendo que nosotros seamos de Cristo, carne de su carne y alma de su alma. Y entonces, solamente hasta que nos cristifiquemos, todas nuestras obras no serán obras de nosotros, sino serán obras de Dios. Solamente cristificándonos, nuestras obras no tendrán caducidad. Solamente cristificándonos podemos decir que todo lo que emprendamos verdaderamente no va a perecer. Y eso se entiende perfectamente que la obra de todos los santos de Dios, y no se entienda santos por aquellos que la Iglesia ha canonizado exclusivamente, sino que los santos de Dios son los que se han atrevido a cristificarse con este pan de la vida eterna. Solamente los santos que se han atrevido a cristificarse son los que sus obras perdurarán para siempre, porque es Dios mismo quien ha obrado en ellos. Estimados hermanos, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de cristificarnos al acercarnos a este sagrado y bendito pan. Pan que nutre nuestras almas y nutre nuestros cuerpos, y por consecuencia también nutre nuestras obras para que nuestras obras perduren, porque es Dios mismo quien actúa cristificándonos. Hoy damos un paso más a la cristificación. Permitamos entonces que no seamos nosotros los que el día de hoy obren. Digamos, al igual que San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Digamos nosotros, es Cristo quien obra en mí. Por eso, que este pan que nos da la vida eterna, también nos dé la fraternidad eterna, también nos dé el amor eterno, también nos dé toda la eternidad de las obras de Dios, porque es Dios quien las ejecuta a través de nosotros, sus humildes siervos. Avancemos pues a la eternidad y permitamos que este pan de Eucaristía nos haga satisfacer toda nuestra hambre, todas nuestras necesidades, y así como el Señor Jesús mandó repartir a los apóstoles el pan que Él mismo da, así también nosotros repartámonos a nuestros hermanos que también tienen hambre de Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.